Hola, mi nombre es Sonia Marroquín Y yo soy Silvia Villarreal. Buenas tardes. y hoy vamos a hablar de la importancia del bilingüismo. Es algo que estamos aprendiendo ahora mismo en nuestro semestre para nuestra maestría. Introducción. ¿Qué es el bilingüismo? El bilingüismo es uno de los temas más importantes en la sociedad moderna, en especial en Estados Unidos de Norteamérica, en donde millones de personas hablan más de un idioma. El bilingüismo es el uso habitual de dos lenguas por parte de un individuo o de un grupo de individuos en una comunidad de habitantes. Las personas se hacen bilingüe cuando después de aprender la lengua materna estudian o aprenden una segunda lengua y pueden expresarse con fluidez igual que como lo hacen con la lengua materna. ¿Cómo se adquiere el bilingüismo? Leonardo Bloomfield definió el ser bilingüe como el que domina una lengua secundaria con la misma habilidad que su lengua materna. Al igual que Jim Cummings, él dijo, la persona bilingüe es aquel que puede mantener conversaciones en una segunda lengua. Un buen ejemplo de esto es que los niños que aprenden su idioma nativo en el español y comienzan a ir a la escuela en los Estados Unidos, comienzan a aprender un segundo idioma. Poco a poco, el estudiante hispano va aprendiendo el idioma y va a poder hablar, leer, escribir y entender el idioma inglés. Al cabo de unos años, el estudiante hispano tendrá la habilidad de poder hablar con fluidez el idioma inglés. Esto lo hace ser bilingüe. Un hecho bien importante es que el bilingüismo sigue creciendo y hoy por hoy 50% de las personas en el mundo hablan más de un idioma. Esto ha creado un impacto extremadamente grande en la sociedad y por ende en la educación. El bilingüismo ha sido y es motivo de importantes investigaciones para poder entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo piensan las personas bilingües y las implicaciones que nos están afectando actualmente en nuestra sociedad y en la educación. Adquirir o aprender una segunda lengua. La hipótesis del doctor Steven Krashen. El doctor Steven Krashen creó la hipótesis de adquisición-aprendizaje del lenguaje. En su hipótesis, el doctor Krashen establece que los adultos pueden aprender otro idioma de dos formas distintas. La primera forma de aprendizaje, una de ellas, que viene siendo el aprender el segundo idioma de la misma forma que los niños aprenden la lengua materna de forma informal. Los niños aprenden el idioma materno haciendo asociaciones, repitiendo las palabras que escuchan y usando conexiones visuales. Los niños no son conscientes que están aprendiendo un lenguaje ni tienen conocimiento de las reglas, simplemente usan el sentido de intuición para comunicarse. Lo cierto es que entre más se le hable a un niño, más se desarrolla su habilidad lingüística. Es muy importante que estén expuestos a las lenguas habladas a su alrededor. Así su oído se adapta, aprende y eventualmente lo habla. La segunda forma de aprendizaje. La segunda forma que los adultos pueden aprender un idioma es estudiándolo. El estudiante está consciente de las reglas gramaticales. El aprendizaje es explícito y formal. Aprender un segundo idioma no es imposible, pero se hace más difícil después de los 13 años, ya que las áreas del cerebro tienen menos plasticidad y el estudio y la repetición son más intensos.
Ujú. Este tema es bien interesante y yo soy testigo de eso porque yo me mudé a los Estados Unidos cuando tenía 32 años. So, empecé a aprender el idioma, mi segundo idioma, cuando era adulta y se hace bastante difícil aprender un segundo idioma cuando ya eres adulto. ¿Cuántos años tenías, Sonia? Yo tenía 32 años cuando me mudé a Estados Unidos. Y hasta entonces fue cuando aprendiste a hablar inglés. Con fluidez, porque sí había escuchado el idioma y podía entenderlo, pero no a la perfección. Y se me hacía bastante difícil hablarlo. So, a los 32 años, cuando me mudé a Estados Unidos, fue que que empecé a poder escribir, a hablarlo, a leerlo casi al 100%. Entonces me hizo, todavía estoy aprendiendo el idioma, es bastante difícil. Y mírate ahora, toda una maestra bilingüe. Bilingüismo y el funcionamiento del cerebro. El profesor Rodríguez Núñez hizo un estudio que fue publicado en la revista de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OSD, en donde se hace un análisis de los procesos y funciones cerebrales que permiten el aprendizaje. Nuestro cerebro cambia constantemente y a lo largo de nuestra vida. Los cambios son basados de acuerdo a nuestra biología y experiencias vividas. La genética interactúa con las experiencias que vivimos y así determina la estructura y el funcionamiento del cerebro. Por lo tanto, cada cerebro es único y es de suma importancia considerar las diferencias individuales en la enseñanza. Esto es bien importante porque en la escuela vemos que todos los estudiantes son diferentes y aprenden de forma diferente. Y nosotros los maestros tenemos que entender eso para poderlos ayudar, porque lo que dice aquí, el cerebro, dependiendo de cómo es cada estudiante, tiene una estructura diferente. Y nosotros tenemos que entender eso para poder ayudar a nuestros estudiantes. Así es. El cerebro es flexible y además de eso tiene algo bien importante que se llama la neuroplasticidad, que es un mecanismo de cambio y modificación que opera en distintos niveles, desde la conexión sináptica a la compensación de funciones. Es decir, es lo que nos permite tomar decisiones, hacer cambios, recordar cosas que queremos recordar y eliminar aquellas que no nos interesan. Esto afecta la forma que aprendemos un segundo idioma, porque nos ayuda a enfocarnos en lo que estamos aprendiendo, no en memorizar un idioma, sino en tratar de comunicarnos eficazmente y a largo plazo, que es lo que usualmente hacen los niños. Ellos tratan de comunicarse. Al igual, al igual, en estudios realizados se ha encontrado que el cerebro contiene más materia gris, la cual está relacionada con el procesamiento, de la información. Esto hace que un bilingüe sea más listo, más resolutivo y mejora la concentración. Lo anterior se demuestra en otro estudio realizado en la Universidad de York y por la psicóloga Ellen Bialystok. Su estudio consistió en un simulador de conducir con un grupo de monolingües versus bilingües. A los voluntarios, al ir conduciendo, se les dictaban instrucciones adicionales tales como consultar un mapa, mandar un mensaje o comer pizza. La diferencia entre los dos grupos fue enorme, ya que los conductores bilingües se despistaron un poco con un volantazo o frenazo, pero sin mayores consecuencias. Por el contrario, el grupo monolingües sucedió lo contrario. De haber sido real, el simulacro hubiese causado fatalidades. Qué interesante, ¿verdad? Interesante, y puedo ver el multitasking, como le dicen aquí. ¿Cómo se dice multitasking en español? Mm, multi, multihábil. Multihabilidades, pero Ujú. puedo ver porque al momento que estamos hablando, nos están hablando en un idioma, lo estamos entendiendo en otro idioma y lo estamos
hablando del idioma que necesitamos comunicarnos. Ujú. Estaba viendo en el video de YouTube, estaba hablando, creo que era Teresa Rodríguez, y yo soy contrario de ella. Dice que ella cuando le hablan, ella piensa en inglés y lo responde en el idioma que tiene que hacerlo. Yo, cuando me hablan, pienso en español y luego despido el idioma que necesito despedir. Y me Oh, sorprendió eso, que ella dijera que ella piensa en inglés. yes, porque es mejor pensar en inglés, porque si Ah, traduces se te hace un poco más difícil, el cerebro te sí, toma más tiempo y eso era lo que yo hacía cuando me mudé a Estados Unidos de Puerto Rico, todo lo traducía y perdí todo. hilo en las conversaciones porque trataba de, ok, ¿qué fue lo que dijo? Lo pongo en inglés, ahora lo pienso en español, ahora trato de traducirlo y el cerebro está ahí corriendo tratando de procesar todo eso, se hace bastante difícil cuando es adulto. Así es, multitasking, multihabilidades. Bilingüismo y lenguaje, los mitos e hipótesis. Los niños por naturaleza aprenden la lengua materna y la estructura neurobiológicas están intactas. Se han creado mitos acerca de qué sucede cuando un niño está aprendiendo dos idiomas a la vez. Algunos mitos son, a mayor desarrollo de una nueva lengua, hay pérdidas de la que ya fue adquirida. Otro es que los niños bilingües disponen de una mayor capacidad intelectual. Me voy a regresar al primer mito porque es una de las quizás negativas que tenemos en la escuela. Nuestros padres de familia tienen mucho miedo. A veces no los ponen en el programa bilingüe porque tienen miedo de que el niño o va a perder uno o va a ganar el otro o debe de estar aprendiendo solo uno o el otro idioma. Es un mito con el que constantemente tenemos que luchar. Estoy de acuerdo contigo. Existen dos clases de hipótesis que han dominado el campo de la investigación del bilingüismo. El sistema unitario cree que a una temprana edad los niños no saben que están aprendiendo un segundo idioma. Esto implica un retraso en el desarrollo lingüístico. A diferencia del sistema diferenciado, en donde los niños bilingües diferencian los componentes lingüísticos de cada idioma desde el comienzo de su exposición al segundo idioma. Varios datos interesantes son que se ha comprobado que antes de los 5 años es la mejor edad para el desarrollo bilingüe y su dominio. También la introducción de una nueva lengua no daña ni contamina a la lengua materna. En los adultos que aprendieron dos lenguas antes de los 5 años, procesan ambas en áreas del lenguaje que se solapan en el hemisferio izquierdo y que coinciden con las áreas del lenguaje activadas en monolingües. Los adultos expuestos más tardíamente muestran más activación bilateral, que ocupa tejido frontal más extensamente distribuido y frecuentemente surge más esfuerzo cognitivo medido por el número de errores. Ujú. Bien interesante. Muy interesante. Implicaciones para la enseñanza y la investigación. Todavía hay mucho que investigar sobre el bilingüismo, pero sí podemos decir a ciencia cierta que los niños tienen el potencial de aprender dos idiomas a temprana edad. La edad es un factor importante que impacta de forma directa y clara la fluidez lingüística y la lectura en la lengua no materna. Asimismo, los niños que llegan a aprender dos idiomas más tarde en la niñez consiguen el dominio de la nueva lengua siempre y cuando se vean expuestos al mismo y tengan la oportunidad de escucharlo, leerlo, escribirlo y hablarlo, no solo en la escuela, sino también en el hogar y en la comunidad. Y esto es algo que vemos mucho en la escuela. Los niños que empiezan desde pre-K a escuchar el inglés, poquito a poco se van adaptando a él y se les hace más fácil hablarlo. Algo que también he notado cuando llegan niños que tienen 8, 9 y 10 años que nunca han escuchado inglés, cuando cuando ellos empiezan a aprenderlo y están leyéndolo, escribiéndolo, hablándolo y escuchándolo,
poco a poco empiezan a tomar dominio de ese segundo idioma. Y hemos visto que, Silvia, tú puedes ser testimonio de esto, de estudiantes que llegan de, vamos a decir, de México y en pocos meses aprenden bien rápido el idioma. Ajá. Y parece, a mí me impresiona, porque yo los veo de vez en cuando y de repente vienen y me vienen hablando y maestra, se dice así, o me dicen algo en inglés y digo, niño, que pronto se te pegó, la práctica es el maestro. Ujú. El escucharlo, el verlo, eso ayuda bastante. Es una tarea diaria que tienen, que Ujú. demuestra que el escucharlo y siempre tenerlo en práctica ayuda. Ayuda bastante. Así es. Dice el bilingüismo y la demencia. Investigaciones de la Universidad de York y Harvard. Los científicos de la Universidad de York en Toronto, Canadá, y la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard en Estados Unidos llevaron a cabo una revisión de estudios sobre los efectos cognitivos de la comunicación en 2 o más idiomas. Descubrieron que aunque el bilingüismo no parece ofrecer demasiados beneficios cognitivos durante la mediana edad, sí puede tener un impacto importante entre las personas de edad más avanzada. Estudios recientes han mostrado que los niños que crecen hablando 2 o más idiomas tienen menos riesgo de desarrollar Alzheimer más tarde en su vida. Los estudios previos han establecido que el bilingüismo tiene un efecto beneficioso en el desarrollo cognitivo de los niños. Esto no quiere decir que un adulto no tenga acceso a estos beneficios. El cerebro es como un músculo que entre más se ejercita, más fuerte es. Y el adquirir un segundo idioma a edad adulta también mantiene el cerebro fuerte y retrasa las enfermedades neuropsicológicas. Estaba viendo en uno de los videos que dice que al retrasarlo, dice que no, como dice aquí, a veces previene el Alzheimer, dice que a veces lo retrasa de 4 a 5 años. Sí, eso está bien interesante. Sí. Se hace el cerebro flexible que puede, entre más lo ejercitas, más aprende. Y se Ujú. mantiene ocupado, me imagino, como cuando te mantienes ocupado y estás, alerta. Sí, yo pienso que el mantenerte aprendiendo ayuda bastante porque tienes el cerebro todo el tiempo haciendo ejercicio, cuando Exacto, estás leyendo, escribiendo, escuchando, o sea, y eso ayuda bastante al cerebro a mantenerse ocupado. ocupado. Eso que Ajá, ves es la palabra ocupado. ujú. Así es. Mientras más adulto la gente está loca por retirarse, para descansar, y a veces pasa eso, que Sí. por ya dejar de hacer todo lo que hacíamos antes, el cerebro como que se empieza a dormir, pienso yo, es una forma de decirlo, y por eso se afecta la memoria. Es como el ejercicio. Caminas bastante, estás bien. Y si no, Deja uno de caminar 2, 3 días, sales a caminar y olvídate. No puedes respirar. está bien interesante. Sí. Las ventajas del bilingüismo en la infancia. Según algunos investigadores, los niños expuestos desde muy temprano a dos lenguas crecen como si tuvieran dos seres monolingües alejados dentro de su cerebro. Cuando dos idiomas están bien equilibrados, los niños bilingües tiene la ventaja de pensamiento sobre los niños monolingües, lo que quiere decir que el bilingüismo tiene efectos positivos en la inteligencia y en otros aspectos de los niños. Algunas de las ventajas son la comunicación, la capacidad de comunicación con personas de distintas nacionalidades. Cuando viajan o conviven con personas extranjeras, los niños bilingües tienen doble capacidad para leer y escribir en dos idiomas distintos. Por lo tanto, su conocimiento puede ser más amplio por su mayor acceso a la información global. Cultural. El acceso de dos culturas diferentes enriquece la educación del niño. La literatura, la historia, el comportamiento, las tradiciones, las conversaciones y los medios de comunicación ayudan bastante a esto.
Yo pienso que Sonia, lo cultural, muchas veces nuestros niños, cuando los padres se enfocan en que no puede seguir hablando su idioma materno y el niño solamente habla un idioma, veo el temor, pero al mismo tiempo se pierde la cultura. Se Porque ya pierde no puede bastante porque la hablar. está bloqueando, no le está dando acceso a este mundo maravilloso de conocer otras culturas. A la familia, a la misma familia, a no poder comunicarse con los abuelitos, con los tíos, a no platicar, a no, eso Ujú. me da tristeza. Eso sí, es algo bien importante. Por eso yo que soy de Puerto Rico, hablo mucho de mi país a mis estudiantes. Y le Sí, enseño fotos, le enseño mapas, hablo de la comida, de la música, porque somos bien parecidos. No somos sí, iguales, pero somos parecidos. Y es bien exacto, importante que ellos conozcan eso, porque es bien interesante. A mí me fascina viajar y me encanta conocer otros países. Y yo así, motivo a eso a ellos, y ellos abren los ojos porque oh, no sabía esto, no sabía lo otro, es bien interesante. Eso es algo que hay que exponer bien, es bien importante cuando estamos enseñándole a nuestros estudiantes. exacto. El conocimiento, el acceso a la diversidad estimula la capacidad del desarrollo intelectual de un niño bilingüe. Por ello, puede ser más creativo, más flexibles y adquirir una mente más abierta al mundo y a los demás. Tienen la capacidad de tomar mejores decisiones y una mayor capacidad de enfoque. Ujú. Oportunidades de trabajo. Las puertas del mercado de trabajo se abrirán y ofrecerán más oportunidades a las personas bilingües. Y Así es, que vemos todos los días, un ejemplo precioso es que a nosotras las maestras, por ser bilingüe, nos pagan más. exacto. De hecho, por ser bilingüe, nosotros tenemos un ingreso más alto y en muchas otras profesiones también pasa eso. En muchos trabajos solicitan, quieren tener personas bilingües. Se escoge a la persona bilingüe. Ajá. Perdón. Se escoge a la persona bilingüe, digo, si vienes con la capacidad de hablar otros idiomas, así es, Ujú. Sí, te porque busca. lo necesitan. Y tú Sí. ves muchas personas monolingües tratando de aprender otro idioma. Ujú. En las ventajas y los beneficios de aprender otro idioma. Ellos sí lo ven la ventaja esa. Y es Sí, algo ellos, que debemos al diario, como dices tú, hablarles siempre y de saber que ellos un día, no muy tarde, van a tener esa necesidad del segundo idioma que a veces están negando. exacto, exacto. Y algo que estamos viendo es que el bilingüismo está creciendo de una forma increíble. So, tenemos Exacto, que sentirnos orgullosos de ser bilingües y tomar ventaja de eso, porque nos está beneficiando a nosotros mismos. así es. En nuestra discusión sobre los artículos y los videos, Silvia y yo concluimos que el bilingüismo es una ventaja importantísima cuando se tiene la oportunidad de desarrollarlo. Como maestras bilingües, nos sentimos más que privilegiadas de poder hablar más de un idioma y enseñarlo. A diario recalcamos, motivamos y animamos a nuestros estudiantes a mantener la lengua materna, ya que se verán beneficiados toda la vida de ser bilingües. Así es. ¿Tienes Fue un algo más que placer agregar? presentar al lado tuyo, Sonia. ¿Perdón? Fue un placer presentar al lado tuyo. Gracias, Silvia. Aquí están las referencias y cualquier duda o pregunta, por favor, consúltenos porque nos encanta hablar del bilingüismo. Es Sí un que nos encanta, es bonito. verdad. Gracias. Adiós. Ya puedo